La vida de los seres vivos es muy variable, por lo tanto, para que esto no se extinga, ha de haber un momento en el que se reproduzcan, lo cual lleva implícito la formación de copias de ADN. Se dieron muchas hipótesis sobre cómo se duplica el ADN hasta que Watson y Crick propusieron la hipótesis semiconservativa que indica que las dos cadenas complementarias de ADN original, al separarse, sirven de molde cada una para la síntesis de nuevas cadenas complementarias de la cadena molde, de forma de que cada nueva hélice contiene una cadena de ADN original. El proceso de replicación del ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse. De esta manera, de una molécula de ADN única se obtienen dos o más clones de la primera. La replicación en procariotas, por ejemplo, en la bacteria E. coli es una secuencia de 245 pares de bases que contiene una secuencia de 13 pares de bases repetidas 3 veces y 4 zonas de unión a la proteína DNA. Cuando las moléculas de ADN circular se replican, se observa lo que se denomina ojos o burbujas de replicación. Esta sigue los siguientes pasos: iniciación, elongación, terminación. La replicación comienza con una secuencia de nucleótidos en el ADN llamada órice o punto de iniciación, que actúa como señal de iniciación. Esta secuencia es distinta según la especie, pero tiene abundante timina y adenina. La timina y adenina están unidas por 2 puentes de hidrógeno en lugar de 3, por lo que estos enlaces serán más débiles y fáciles de romper. Como ATP en dirección a la horquilla de replicación, es decir, en dirección 3', 5', y se usa una helicasa en dirección 5', 3'. Estas helicasas son enzimas que reconocen la secuencia de nucleótidos y rompen los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias. También se encargan de abrir la doble hélice para que las cadenas puedan servir de molde para las nuevas cadenas. El conjunto de proteínas reclutadas son denominadas proteínas SSB, que son las proteínas estabilizadoras que se unen a cada cadena de ADN separada por la helicasa para que no vuelvan a unirse. Así permiten el paso correcto del ADN polimerasa, impidiendo que se unan las cadenas complementarias antes que se añadan los nucleótidos a la nueva cadena. Las topoisomerasas se encargan de hacer cortes en las cadenas para liberar las tensiones de superenrollamiento de la doble hélice, cortando una cadena con las topoisomerasas 1 o las 2 cadenas de ADN con la topoisomerasa 2 o girasas, y pasándolas a través de la rotura realizada. Cuando ya no existen esas tensiones, las ligasas las empalman nuevamente. Una helicasa actúa en cada sentido, por lo que este proceso es bidireccional. Las dos horquillas de replicación que se han creado forman burbujas de replicación. Por último, como la ADN polimerasa necesita tener un cebador al que añadir los nucleótidos, tiene que intervenir primero una ARN polimerasa llamada primasa, que sintetiza un pequeño fragmento de unos 10 nucleótidos de ARN que sirve como cebador. En la elongación, las ADN polimerasas serán las encargadas de iniciar la síntesis de las cadenas hijas complementarias. Aquí, el ADN Pol 3 cataliza la síntesis de las nuevas cadenas añadiendo nucleótidos sobre el molde. Esta síntesis se da bidireccionalmente con 2 horquillas de replicación que avanzan en sentido opuesto. Cuando 2 burbujas se tocan, se fusionan, y cuando todas se han fusionado, todo el cromosoma ha quedado replicado. Este ADN Pol 3 necesita un extremo 3' o H libre, así que es necesario que un ARN primasa catalice la formación del cebador, que determinará el punto por donde la ADN polimerasa comenzará a añadir nucleótidos. En la síntesis de la cadena adelantada, esta cadena es complementaria a la cadena 3', 5', es decir, su sentido es 5', 3', debido a la unidireccionalidad de la actividad polimerasa de la ADN Pol 3, que solo es capaz de sintetizar en sentido 5', 3'. La replicación solo puede ser continua en la hebra adelantada. Después de que la ARN polimerasa ha sintetizado el primer cebador, el ADN polimerasa 3 comienza a sintetizar la nueva cadena en dirección 5', 3'. La energía que se necesita para este proceso la aportan los nucleótidos, que pierden uno de los grupos fosfato. Esta nueva cadena es de crecimiento continuo, ya que la helicasa no se detiene. En la síntesis de la cadena retardada, la mitad del dímero del ADN Pol 3 sintetiza la hebra adelantada y la otra mitad la hebra rezagada. Esta nueva cadena es de crecimiento discontinuo a partir de fragmentos de ADN separados. Se llama cadena o hebra retardada porque su síntesis es más lenta que la cadena conductora. La síntesis de esta cadena comienza cuando la ARN primasa sintetiza unos 40 nucleótidos del cebador, en un punto que dista unos 1000 nucleótidos de la señal de iniciación. La ADN polimerasa 3 une en sentido 5' a 3', formando un fragmento de Okazaki. Este proceso se va repitiendo según se va separando las dos cadenas que sirven como molde. En la eliminación del cebador intervienen 2 enzimas. La ADN polimerasa 1, que por su función exonucleasa elimina los cebadores y simultáneamente rellena con ADN mediante su actividad polimerasa 5', 3', proceso denominado Nick Translation. Al final queda rotura entre el extremo 3' o H libre y el fosfato 5' de la cadena sintetizada. Aquí, la ADN ligasa sella esa rotura catalizando la reacción de condensación entre el grupo fosfato y el OH de la desoxirribosa, completando el enlace fosfodiéster con la necesidad de hidrolizar una molécula de ATP.
Terminación. La elongación continúa hasta que el ADN está totalmente replicado. Como el crecimiento de las cadenas es bidireccional, una de las nuevas hebras se ha sintetizado de forma continua y la otra de forma discontinua. Mediante los fragmentos de Okazaki, las dos horquillas de replicación se unirán en un lugar diametralmente opuesto al origen de la replicación del cromosoma bacteriano. La ADN polimerasa 1 eliminará el último cebador y los fragmentos serán unidos por el ADN ligasa. Así se obtienen dos cadenas de ADN sin ARN e idénticas a las moléculas de ADN parental. El final de la replicación se produce cuando el ADN del polimerasa 3 se encuentra con una secuencia de terminación. Se produce entonces el desacople de todo el replisoma y la finalización de la replicación. Para concluir, la replicación del ADN en procariotas es el mecanismo que permite la duplicación del material genético, el cual demora 500 segundos. En el proceso, los nucleótidos tienen que ser armados y estar disponibles conjuntamente con la energía para unirlos. Esto ocurre una sola vez en cada generación celular, ya que se necesita de muchas enzimas y una gran cantidad de energía en forma de ATP.